Buenas tardes, varones. Comenzamos la sesión 10. Necesito el control. Gracias. Pero antes de iniciar la sesión 10, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? El repaso del examen. Segunda de Timoteo. Ok, vamos a ver. Muchas cosas vimos en segunda de Timoteo, sin ver notas. A ver. Capítulo 1. ¿Qué dijimos que se refiere la frase guarda el buen depósito? Las lágrimas. Tenía que ver con lágrimas, pero padecimiento. no. Guardar el buen depósito. Dice que Pablo creía que Dios es todopoderoso para guardar su depósito. Después le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. ¿Qué dijimos que se trataba el depósito o guardar el depósito? Decíamos que se trataba de la salvación. menos 40, siervo. Bien lejos. La labor en y por el Evangelio con lágrimas. Eso era con lágrimas. ¿Ok? Es un depósito, pues, obviamente el Señor conoce nuestros esfuerzos, nuestras obras, y deseamos que ese mandamiento se extienda a nosotros también. Ahora, ¿quiénes fueron los que abandonaron a Pablo? 2 unidades. Hermógenes Ajá. y Figelo, ¿no? Fileo. Abandonaron a Pablo. Y decíamos que obviamente nosotros no tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de quién. Onesíforo. ¿Qué hizo Onesíforo? Ayudó Lo a Pablo. Uno a la vez, por favor. Confortó. Confortó. Capítulo 2. ¿Qué decíamos que significaba esa frase? Encarga a hombres fieles. Encargar. ¿Qué significaba eso? Encargar a hombres fieles. Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ancianos, como el establecimiento de ancianos. No. La acción de encargar a hombres fieles. Enseñar. Estamos hablando de la psicología, ¿cierto? No. Ordenar, no. Segunda de Timoteo 2, 1. Lo de pasar la antorcha. Que era el- Correcto, pasar la antorcha. Que yo me quedo porque él estaba hablando antes de Es pasar lo que la ya estaba hablando antes. Encargar, decíamos que significa poner en confianza. Obviamente hablándose del ministerio, lo que había oído Timoteo de Pablo, eso él tenía que confiárselo a otro para que siguiera la misma cadena, ¿no?, de el ministerio. Y estos hombres deberían ser idóneos para enseñar también a otros, seguir pasando la antorcha.
Recuerden eso, encargar, eso es muy importante. Es lo que estamos haciendo aquí. Y la apunté. Y no los encargó de la congregación, sino les encargó la misma encomienda que le había dado Correcto. uno de ellos, que es encargado de la iglesia. El hermano encargado, dicen, en Bocas del Toro. Ah, ¿Viste? Y yo que pensaba toda la vida que el encargado era el Señor Jesucristo. ¿Qué le Guarda parece? el buen depósito, dice. La labor del evangelio ¿Vio? en lágrimas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué significa sufre penalidades? Sufre penalidades. Ajá, ¿qué significa eso? ¿O qué cómo explican esa frase? Las aflicciones en la labor. Ajá. ¿Qué más? Sufrir por el Evangelio. ¿Por qué hay que sufrir por el Evangelio? ¿O por Cristo? ¿Por qué? Por Cristo. ¿Eso es normal o eso es algo extraordinario? ¿Por qué se sufre? Por amor. Sí se sufre por amor, pero yo estoy preguntando el por qué, el por qué hay penalidades en el Evangelio o por el Evangelio. ¿Por qué? Sí, sí. Después tiene irrefutable. ¿Por qué? Casi lo digo Didiel. Porque decíamos que las aflicciones son inherentes al ministerio. ¿Qué significa inherente? ¿Alguien sabe? Inherente. Inevitable. No. ¿Qué es? Ajá. Algo que va ahí. Integrado, es parte de la naturaleza de. Es parte de, correcto. Por ejemplo, usted puede decir, esta mesa es para poner cosas encima. Esa es su función inherente. Algo así. Se me acaba de ocurrir ese ejemplo. Tal vez no es el mejor. Pero en el ministerio las aflicciones son inherentes, son parte de ello. Ok, luego hablamos de la actividad del ministerio y eran 7 actividades. Vamos a repasarlo. Enseñar. Enseñar. Vamos a ver si usted tiene razón. Negativo. Entrenar como hijo, ¿verdad? Es lo que hablábamos de encargar. Segunda Timoteo 2, 1 y 2. Encargar, poner en confianza el ministerio, Militar. entrenar a otros. Ajá, militar. Como soldado. ¿Cuál es la siguiente? Luchar. ¿Luchar cómo? Como atleta. Luego, como el labrador. Luego, recordar a Jesús. Luego, exhortar sobre el error. Y hay una más. Santificarse. ¿Apartándose de qué? ¿Recuerdan? De la iniquidad. Sí. Pero de algo muy en particular también. De la contienda. Pasiones juveniles. También. Pero me refiero específicamente a... Correcto, falsa doctrina. Muy bien. Y de las viejas. Evita, dice el versículo 16, profana y vanas palabrerías. Sí, Ejercítate para la piedad. ok. Muy bien, llegamos al capítulo 3 y vimos las características de los falsos maestros. La apostasía. Terribles, terribles. Del 1 al 9, ¿verdad? Es una mezcla horrible. Amadores de sí mismos. ¿Y qué habíamos dicho de Janes y Jambres? ¿Quiénes son Janes y Jambres? Los magos. Magos. Gangrena, dice.
Ok. Hermanos que aprendieron a Moisés. Y luego llegamos a ese, alguien lo lea por favor, 3.12, 2 Timoteo 3.12, que es la aplicación para todos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. Es inherente. Ok, vamos al capítulo 4. Pero antes, vamos a escuchar el versículo de memoria. Primera de Timoteo 4, 13 y 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la Lectura, lectura, la exhortación, exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento Sea sea manifiesto a todos. A todos. Muy bien. Ahora sí vamos al capítulo 4. Sesión número 10. La alianza en el ministerio 4:1 al 18. El servidor de Cristo tiene una alianza en el ministerio, o sea, su enfoque es muy firme. Esto habla de su compromiso, su responsabilidad, y eso lo vemos, por ejemplo, en la tarea. La tarea del servidor es muy clara. Dice en los versículos 1 al 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo llama al mismísimo Dios como testigo y hace una solemne petición a Timoteo. Esto en el mundo grecorromano era habitual, ¿no? Tipo juramento, invocar a algún dios y luego, ¿verdad? Hacer un ruego, una petición, un encargo. O sea que cuando Timoteo lee esto, él siendo medio griego, obviamente, esto eran un llamado de gran envergadura, proporción, diría Canín. Saludos, hermano Canín. Algo muy serio, algo muy grande. Entonces, ¿cuál es esa petición? Versículo 2: que prediques la palabra. Opiniones, sentimientos para agradar a las personas, solamente cosas buenas y agradables. No. ¿Qué hay que predicar? La palabra. Preach the word. Be instant, in season and out of season. Reproof, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. ¿No te parece todo? 2 Timothy 4:2. Esa es la leche de lactosada. La leche de lactosada. Bárbaro. Ok. Es el versículo clave, ¿verdad? De la escuela de aplicación en la que me gradué y prácticamente todos los días nos los pedían. Es el versículo que más tengo en la mente. Y se me ha quedado ahí, obviamente. Yo memoricé muchos versículos en inglés, obviamente, porque estudié en inglés y llegué acá lamentándome porque
Ninguno de esos me lo sabía en español. ¿Cuándo los iba a usar aquí? Toda la carta de Santiago, ¿no? Sí, toda la carta de Santiago nos hicieron memorizarla. En inglés, ¿no? En inglés. Para nada me sirve aquí. Entonces me dio mucho dolor, pero es lo que... Alguien tiene una alarma ahorita para despertarse. Interesante. Eso yo lo escuchaba. Lo que quiero transmitirles es que obviamente en mi formación me hicieron mucho énfasis en este versículo. Wow, eso está raro. Ok. Ayer, antes de ayer también sonó una alarma. Ah, sí. Sí. Ok. Entonces, obviamente este versículo habla a predicadores, especialmente a predicadores, pero también podemos hacer aplicación a todos los servidores, ¿no? De llevar la palabra, ¿no? Pero especialmente a predicadores. Dice que deben predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? ¿El predicador no tiene derecho a descansar? ¿Será que el predicador no tiene derecho a vacaciones? Una vez un hermano me dijo eso, me citó este versículo, estando yo de vacaciones. Me citó el versículo y yo estando de vacaciones. De Rafa. ¿Ah? De Rafa. No. Yo no sabía si llorar o reír. Obviamente es una tergiversación del texto, gravísima. El texto no está hablando de eso, está hablando obviamente que debe haber esa disposición para predicar la palabra de Dios en buenos tiempos, en malos tiempos, ¿ok? Cuando hayan buenas circunstancias, cuando no hayan buenas circunstancias. O sea, el mismo Pablo, ¿no? Es ejemplo de esto, ¿no? Pasó tantos páramos como también tantas alegrías, y en cada una de esas circunstancias que hacía Pablo, no dejaba de anunciar la palabra. Redarguye, es decir, convence. Reprende, corrige, exhorta, ya sabemos que puede ser corregir o consolar, con toda paciencia y doctrina. Hay maneras de hacer estas cosas. Dice que hay que hacerlo con toda paciencia y doctrina. La razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, las personas no van a tolerar la sana doctrina. Eso quiere decir sufrir ahí. O sea, no la van a tolerar, ya no la van a querer. ¿Qué van a querer? Amontonar maestros conforme a sus propios deseos. Van a tener picazón de oído. Y esto pasa todo el tiempo. O sea, cuando el hermano y la hermana aprenden que están en una unión ilícita, ¿qué empiezan a hacer? A buscar a predicadores. ¿Usted qué piensa de esto? Y el predicador dice, no, eso está en pecado, usted está en adulterio, está en fornicación. Usted no le pertenece a esa mujer. Ajá, gracias. Voy a donde Irving. Irving, está pasando esto. ¿Qué dice Irving? No, está bien, dele adelante. Si quiere, agárrese a otra mujer. ¿Cómo? Sí, ok. Y voy, y el día de mañana, que llega José Morales y corrige esa situación, no. El hermano Irving, el hermano Rolando, me dijeron que está bien, así que yo estoy bien. No hay necesidad de estudiar, yo estoy bien. Es un ejemplo, ¿no? De lo lamentablemente con la doctrina del matrimonio se ha visto esto. Conforme a sus propios deseos. Es decir, yo voy a buscarme mi maestro y mi predicador que me diga lo que yo quiero oír. Se apartarán, dice, a la verdad del oído y se volverán a las fábulas. 5. La labor y corona. Dice Pablo, pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, a su obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Interesante en este versículo lo que ocurre aquí. Sé sobrio en todo. En otras palabras, es necesario estar con los sentidos en alerta y ejercitados, porque van a venir quienes no quieren escuchar la sana doctrina. Tienes que estar alerta a esas cosas. Soporta las aflicciones. Ya sabemos qué pasa cuando alguien se opone a la falsa doctrina. Cuando alguien se opone a la verdad, empieza a atacar, empieza a defenderse, empieza a ver cómo hace para hacer daño. Soporta. Haz obra de evangelista. Es decir, sigue enseñando las buenas nuevas. Cumple tu ministerio. Este de cumple tu ministerio es básicamente el resumen de todo lo anterior. El ministerio de un predicador es eso: predicar la palabra y lidiar con lo que venga, con fe y perseverancia. Que prediques la palabra. Entonces, 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí se nos remonta al 2 Timoteo 2, 1 y 2, ¿no? Ese versículo de pasar la antorcha. En 2 Timoteo 4, 6 lo vemos más claro, porque ya todas estas instrucciones lo que buscan es que Timoteo se anime más a cumplir su labor, porque ya no va a estar Pablo ahí como antes, que cada ratito andaba viajando con él y lo llamaba y ven aquí, vamos allá, te dejo aquí. Ya eso no iba, ¿verdad?, a ocurrir. Recordemos, ¿dónde estaba Pablo? Preso en Roma. Ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Luego dice: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras mayores. Estar en cadenas y decir estas cosas, palabras mayores. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa gran promesa es para todos. Timoteo, está muy cerca mi partida. Cumple tu ministerio. Vemos entonces la aflicción y esperanza, versículos 9 y 18. Un toque muy personal, luego de decir que ya está pronto a ser sacrificado. Versículo 9, dice Pablo: procura venir pronto a verme. Qué unión, qué amistad, qué compañerismo, qué milicia tenían estos dos. Un veterano predicador y un joven predicador. Bueno, lo consideraba su hijo. En estas palabras hay muchas emociones detrás. Y va a explicar luego por qué. 10. ¿Por qué? Porque Demas, se cree que es un diminutivo de Demetrio, me ha desamparado, amando este mundo. Hay mucha especulación de este versículo porque da la impresión de que Demas se fue al mundo. Pero hay otra posibilidad, es que Demas se separó de Pablo por temor a que le pasara lo que estaba pasando a él. De esa manera amó al mundo. No necesariamente es que se fue del cristianismo, se fue al mundo. No quería las lágrimas. Quería evitar las aflicciones. Esa es otra posibilidad. Pero no hay más información como para tener una interpretación precisa de
¿Qué quiso decir Pablo con amando este mundo? Así que les doy las dos explicaciones. Dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. La segunda posibilidad que les doy es a la cual yo me inclino más, porque en el contexto Pablo empieza a decir de diferentes personas que se van a otros lugares, generalmente como eran acompañantes de él, ellos iban a otros lugares a hacer ¿qué? ¿Qué dice el contexto general? Iban a trabajar, iban a servir. ¿A dónde se fue Demas? Tesalónica. ¿Qué había en Tesalónica? ¿Qué había en Tesalónica? La iglesia del Señor. Entonces, dice, estoy donde no debe estar. Este hombre haciéndome señas que era 12:25, no 12:50. Dice que pensaba que era relojes. Yo estaba diciéndome, ya te estás pasando ya. Yo apurado. ¿Por qué concluimos eso? Bueno, sigamos viendo el contexto. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el médico amado. Toma Marcos. ¿Quién es este Marcos? Es Juan Marcos, aquel en el que tuvieron la discusión no pequeña, ¿verdad? Con Bernabé. No, que no, me voy. Se fue prematuramente, ¿verdad? En el primer viaje misionero, si recuerdo bien. O en el segundo, ya no me acuerdo. Y entonces eso no le gustó a Pablo. Pero bueno, este versículo nos da a entender de que esa diferencia o esa situación entre hermanos que pueden ocurrir fue subsanada, porque dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que cualquier diferencia que habían tenido fue subsanada. A Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico, por esta frase entendemos que fue quien llevó la carta según Timoteo a Tito. Se la está entregando y está enfrente ahí seguramente leyéndolo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, dice el capote, que dejé en Troas. De aquí, recuerdan que en la introducción hablamos que tenemos esa pista de que fue donde quedó arrestado. Esa palabra como se me... Capturado. se me resiste. Porque dice, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, dejé, da la impresión como que no pudo llevarse nada. Vámonos, ¿verdad? Entonces, Troas es una ciudad de Asia Menor, así que probablemente ahí fue que lo arrestaron. Luego dice, sí, puerto también, correcto. Trae cuando vengas el capote que era, básicamente era un manto para el invierno. Más adelante vamos a entender por qué lo está pidiendo también, ¿no? Dice que dejé en casa de Carpo, y los libros aquí en el griego se quieren dar rollos. Hay rollos de papiro, y luego dice mayormente los pergaminos eran también rollos, pero hechos de piel de cabra o de oveja. ¿De qué eran estos libros y pergaminos? ¿De qué creen ustedes? ¿Qué contenido? Ajá. Probablemente, ¿no? Probablemente libros de la ley, qué sé yo, profetas, tal vez escritos de él, quién sabe. Él también se ocupaba de la lectura. Luego dice Alejandro, el calderero. ¿Qué es ser calderero? ¿Será que es una persona que hace caldo? Trabaja en alguna caldera. Que trabaja en una caldera. Calderero. Hay hermanos que leen el carcelero y piensan, es que es que sería un bandido, estaba tratando mal a Pablo. No, ahí no dice carcelero. Dicen candelero. Calderero. Es
calderero. Caldero. Que es de caldero. Y se trae cuando venga el capote que dejen trobar en casa de carro. Era caldeo. Y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Era caldeo o trabajaba en una caldera? Alejandro el calderero. No, el calderero era alguien que trabajaba los metales. ¿Ok? Forjando metales. Entonces aquí hay una advertencia, ¿verdad? Me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, le está contando a Timoteo, mira lo que me está pasando. ¿No? Me ha estado pasando. Hoy le advierte. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Usted sabe qué significa eso? Son palabras grandes. O sea, desearle eso al prójimo. No, tiene que ser que le hizo algo malo porque de verdad tiene una maldición rápida. Le habrá causado muchos males. Aquí hay muchas especulaciones, ¿no? ¿Qué males le estaría causando este hombre a Pablo? Hay muchas especulaciones, pero realmente no se sabe. Muchos males le causó. Pero eso lo dejó el Señor. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor allá. Luego dice el 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí está la pista. No dejaba salir las cartas. Se opone al evangelio, se opone a la verdad, a que tome curso. Una cosa es rechazar la verdad y seguir tu camino, y otra es impedírsela a otros. ¿Sabes qué es eso? O sea que tenemos que ser todo lo opuesto a Alejandro el calderero. No que hace caldo. ¿Quién es ese Alejandro? No sabemos nada de ese Alejandro. Hay quienes dicen que era el amigo y el acompañante de 1 de Timoteo. Himeneo y Alejandro, ¿recuerdan? Algunos dicen, bueno, será el mismo Alejandro, pero pareciera que no. Además que Alejandro era un nombre bastante común, ¿no? Por la herencia griega. Alejandro Magno, el emperador, ¿verdad? Guárdate también de Alejandro. Luego 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Acá desea algo distinto, ¿ah? Para cristianos. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. O sea, como que Pablo entiende, ¿no? Al mundano, que Dios le haga llover fuego. Al cristiano, páseselo por alto, Señor. Interesante, ¿ah? Interesante. En mi primera defensa, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay unos que dicen, bueno, se refiere a su primer encarcelamiento. No encaja en la cronología y no encaja en lo que está hablando ahora mismo, ¿no? Así que es muy probable que esta primera defensa fue en su segundo encarcelamiento, un llamado, ¿no? A veces en esos juicios, a veces tomaban varias sesiones, ¿no? En esa primera defensa, que fue interrogado, cuestionado, qué sé yo, estaba solo. Fue solo. No les ha tomado en cuenta. 17. Pero no estaba solo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Wow, esto es lo que a mí me hace sentir mucho más pequeño de lo que ya soy. 1,60. Me hace sentir de 1 centímetro. El hombre está peleando por su vida. ¿Y qué es lo que hace en ese juicio? Predica el evangelio. ¿Acaso no fue lo que hizo? ¿Recuerdan antes? Cuando la primera vez lo arrestaron. ¿Recuerdan? Cuando fue a Jerusalén, andaba con un gentil, se formó el problema, se formó una turba y en diferentes, ¿verdad? Tuvo que presentarse a diferentes gobernadores
¿Y qué hizo? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. La primera vez que se está ante el Sanedrín, que lo mandan a bofetear, ¿qué hizo? Predicar el Evangelio. Ante Roma, predicar el Evangelio. El Señor estuvo con él, le dio fuerzas y fue librado de la boca del león. ¿Qué significa eso? Fui librado de la boca del león. El emperador. Ejecución inmediata. En aquellos días, los cristianos estaban siendo perseguidos. Y una de las maneras en que muchos cristianos murieron fue en lo que ellos denominaban la caza de animales en los coliseos. Metían a la gente allá y soltaban los leones con mucha hambre, ¿verdad? Pero para ese entonces no estaba ocurriendo eso. Así que a eso no se refiere Pablo. Eso ocurrió un tiempo después, es lo que se cree. Adicional, ¿quiénes morían en esos juegos contra animales y eso? Los esclavos y personas que no eran ciudadanos romanos. Un ciudadano romano no moría de esa manera. Pablo era ciudadano romano, así que él no iba a morir de esa manera. Eso era ley. Un ciudadano romano no iba a morir de esa forma vergonzosa, digamos. Así que a eso no se refiere Pablo. Obviamente aquí se refiere a que su vida fue librada, ¿no? No murió en esa primera defensa. Luego dice el 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al ser la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me llama mucho la atención este versículo, porque probablemente en esa segunda defensa ya sabemos lo que ocurrió. Ese versículo es muy profundo. Léanlo. 18. Sí, medítenlo. ¿Por qué dice eso? Si luego de eso fue decapitado. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo fue librado? Primera defensa, sobrevive. Luego, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y da gloria a ellos. ¿Cómo fue librado? Si fue decapitado. El texto lo dice. De toda obra mala. El alma de él se salva. Amén. Tiene seguridad que el alma de él está salva. Así es. Ahora díganmelo con las palabras del texto. Preservará. ¿A dónde? Para su reino celestial. ¿No me parece eso maravilloso? Lugar seguro Así es. en el cielo. Ya partió esta esfera donde estaban esas situaciones difíciles, ¿no? Ahora sí, el descanso. Aplicando las palabras del predicador, del hermano que predicó. Ajá, ¿qué dijo? O sea, aplicando lo que enseñó, no citando. Ya. Le podrán quitar la vida, pero no la vida eterna. Amén. De esa manera Dios lo libró. Entonces, El morir es ganancia. eso, amén. Amén, así mismo. Ya lo había dicho anteriormente. Porque él había muerto, pero al morir, haciendo la voluntad de Dios. Entonces esa es la mentalidad de un siervo. Esa es la mentalidad de un siervo. Una perspectiva espiritual hasta la muerte. Independientemente de las circunstancias. Yo voy a servir a mi Señor. Así debemos estar nosotros comprometidos aquí. Amén. Independientemente de las cosas, voy a seguir firme, voy a servir a mi Señor. Él me va a librar de la boca del león y me va a preservar para su reino celestial. Perspectiva espiritual. Ni un paso atrás.
Y aunque vengan los antimutinos. No despiertes sus sentimientos. Ni aunque vengan falsos maestros y falsas enseñanzas. Ah, ya. Ni aunque venga Satanás con sus lazos, sus trampas, tentaciones. Hermanos que se dejen usar por el maligno. Instrumento de Satanás. Vamos firme. A mí me encanta este versículo. Por eso él dice luego, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es esa es la manera de terminar esa frase, no hay otra manera de terminar esa frase. Con esa doxología, esa gloria o alabanza a Dios. Luego tenemos los últimos versículos. La despedida. 19 al 22. Saluda a Prisca y a Aquila. Prisca es el diminutivo de Priscila, esposa de Aquila. Esta era una pareja, un matrimonio bárbaro, ejemplar. Estaban en todos lados. Aquí estaban en Éfeso. Y si usted va a Romanos, usted lo ve que está en otros lados. Están en Roma y después los ve que están en no sé dónde. Ellos estaban juntos sirviendo al Señor. Corinto. Dice, ¿y a la casa de quién? El grande. Ese hombre seguro se parecía a Irving. Tiene el nombre, tiene como cara de Irving, ¿no? Onesíforo. Yo lo veo así y digo, esto es un onesíforo. Un varón que conforta. Quedó bautizado. Dice, Erasto. No, ya. Porque la mayormente en las figuras religiosas antiguas salen calvos aquí. Por eso es que él se lo imagina así. Ahora sí. Pero algo interesante con Onesíforo. Volviendo. Dice, y a la casa de Onesíforo. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué es la casa de Onesíforo? La familia. Imagínense, ese gran hombre, un gran líder, y también obviamente habla muy bien de que Pablo quiere saludar a esa familia, ¿no? Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pobrecito, que le habría pasado a Trófimo. Procura venir antes del invierno, por eso tenía que llevar el capote. ¿Ya ven? Venía el invierno. Y en el invierno, y en esa cárcel, con esas cadenas, más frío. Más frío. Otra cosa que se me olvidaba. Esos capotes, o sea, el término griego da a entender que era un solo manto que nomás tenía un orificio que se metía en la cabeza. ¿Sí? Y entonces ya quedaba todo cubierto, ¿no? Para cubrirse del invierno. Y tenía que ir pronto, versículo 9, 3:9, porque obviamente venía el invierno. Y en el invierno, ¿qué pasaba? No se podía viajar. Hoy se puede viajar en el invierno, ¿no? En aquellos días se cancelaba. No, obviamente no se cuenta con la tecnología que tenemos hoy, los barcos de hoy, adicional que no existían los aviones. No existían los rompehielos. No. El Mediterráneo es serio, entonces el único transporte era a pies por el norte, cruzar Asia, hacia Grecia, en un largo camino, o irse por mar. Y durante el invierno no se navegaba. En el Mediterráneo no se navegaba. Procura venir antes del invierno. Éubulo, tremendo nombre, varón. Si usted piensa tener un tercero, Éubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Y yo creo que luego de esto Timoteo se puso a llorar. Claro, porque le digo que Es más, la pregunta del millón es, ¿habrá llegado Timoteo a tiempo? Quiero decir que a pesar de que vio que su sacrificio estaba pronto, manda a pedir el capote. Viene al invierno, o sea, tiene que salir, leyendo eso, llorando y saliendo, a ver si llegaba. No, y que si, o sea, si vas a morir ya para aquel capote, ¿no? Al final él dirá, mientras tengo que vivir el día a día,
Así es. Sé que ya me lo dijeron, o sea, Dios se lo tuvo que haber revelado, o él siendo romano, conociendo el proceso, vivió el proceso ya iba Correcto. estable o muerto, ¿no? Pero aún así sigue su vida normal. Yo no pediría capote. Sí, es un buen mensaje. Ya sabiendo que voy a morir, ya ni pediría el capote, a menos que yo diga, tengo que vivir el día a día, seguir cumpliendo mis responsabilidades, mi vida normal hasta que llegue ese Así día. es. No me echo a... Es un gran mensaje que transmite, correcto, una buena aplicación. Hay que vivir el día a día, PSA. Cada día PSA. con su propio afán. Eso, dijo el Señor. Muy bien. Cada día trae sus propios problemas. Ahora, Siervo, la pregunta. Aunque ya le había aconsejado a Pablo, ¿no? Que su tiempo estaba pronto, pero el relato final ahí no se sabe si llegó o no llegó. Eso es muy interesante, varón. sí, no sabemos. Hay quienes haciendo sus análisis creen que Timoteo tuvo que viajar a pie, sí, o sea, digamos por tierra, quiero decir, por tierra, porque ya estaba muy encima el asunto para poder llegar. Y ellos dicen que en efecto tuvo que irse por toda la parte de arriba de Asia. No hay bueno, para ver un mapa aquí, miren, aún así tenía que cruzar un poquito aquí el mar. Él tuvo que salir de Éfeso y hacer así hasta llegar a Italia, o llegar aquí a Grecia y luego cruzar. Entonces, cosa seria y difícil. ¿Habrá llegado o no habrá llegado? Esa es la gran pregunta. A tiempo. Pero animado estamos. Con la carta de Dios queda animado y a verlo. Claro. En el cielo no llega. Ahora, igual iba a llegar, ¿no? En vez de llegar y encontrarlo. Duro, debió ser duro. Eso fue un golpe duro para la iglesia. Pónganse a pensar eso. Debió ser un golpe duro para la iglesia. Sí. Ahora, pero ya Pero estas cartas, tú dices que estas cartas que iban a ser para las congregaciones, todas las congregaciones, exacto. sigan, pasen la antorcha, sigan trabajando, firmes. Miren mi ejemplo. A pesar de todo lo que estaba pasando, iba firme. Así es. Firme se adelante. Muy bien, varones. Receso. Y acuérdate que el reino de Dios es para valientes, no para cobardes. Regresamos a las 15, 2:15. Camarógrafo, por favor. Pablo y la